Buenos días a todos. Nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Siguiendo con cumplimiento y habiendo visto en la mañana un pantallazo general del tema, queremos ahora introducir un poco más la repercusión que puede llegar a tener cumplimiento en las empresas de salud, dado lo novedoso de esta implantación en Uruguay. Queríamos darle primero la palabra a Pablo, como consejero del Colegio Médico, porque hay cosas que tocan entre lo que es el cumplimiento y algunas de las funciones que el Colegio Médico tiene. Así que, adelante, Pablo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Aprovecho para saludar a autoridades nacionales, departamentales, institucionales. Es un honor para mí que me hayan invitado a esta mesa. En realidad, en mi carácter de integrante del Colegio Médico del Uruguay, especialmente la Regional Este del Colegio Médico del Uruguay, pero también en mi doble condición de que, si bien el sanatorio, como bien lo dice, cumple sus 45 años como institución, llevo más de 20 años en ella, así que conozco bien cómo se ha desarrollado y cómo viene con sus metas y sus metas con respecto a la calidad y el cumplimiento. Bueno, cuando me invitan a participar me ponen que el título de la tertulia era ¿qué valor agrega el programa de integridad a las empresas de salud? Y eso me hizo tener que leer un poco acerca de integridad y acerca de compliance, les confieso. Así que, bueno, leyendo la política de cumplimiento y buenas prácticas de la empresa, me di cuenta que tanto en su misión, en su visión y en sus valores, es una política basada en valores, que son los valores que también les enseñamos a nuestros alumnos en la Facultad de Medicina de CLAE. La cultura de integridad como definida como integridad desde el punto de vista de su definición. Integridad sería el total, un todo, lo que es íntegro, lo que tiene todo, pero desde el punto de vista ético, ¿no? Resalta los valores más importantes, es decir, la honestidad, la rectitud, ¿no? El comportamiento ético. Y entonces ese documento que elaboran sobre política de cumplimiento y buenas prácticas se basa en dos documentos. Uno, el Código de Conducta y Buenas Prácticas, que cualquier funcionario de la institución lo puede visualizar en la intramed. Y el segundo, que es el Código de Ética Médica, en el cual me voy a centrar brevemente porque nos compete como colegio. El Colegio Médico del Uruguay es una persona pública no estatal, que regula el ejercicio de la medicina en sus aspectos éticos, deontológicos y disiológicos. ¿Y qué decimos con esto? Deontológico con respecto a los deberes de los médicos y disiológico con respecto a los derechos de los mismos. Es una institución relativamente nueva, porque fue creada por la ley 18.559 de septiembre del 2009, reglamentada en febrero del 2010, y su primer consejo se constituyó en 2012, es decir que teniendo en cuenta que cambiamos cada 3 años las autoridades, este es el cuarto periodo, así que es una institución relativamente nueva. ¿Cuáles son los cometidos del colegio? Bueno, velar para que el médico ejerza su profesión con dignidad, ¿no? Para que me quede viejos. Vigilar que el ejercicio de la profesión... dame un segundito. Ahí vas a ver mejor. Tenía el machete, como dijo él, pero me lo cambiaron. Velar para que el médico ejerza su profesión con dignidad e independencia, vigilar que el ejercicio de la profesión médica se cumpla dentro de los valores y reglas del Código de Ética Médica, garantizar la calidad de la asistencia brindada por los médicos, así como la protección de los derechos de los usuarios, ¿no? Entonces, esto sí tiene mucho que ver con la integridad, no solo los derechos de los médicos, sino también los derechos de los usuarios, proporcionar las garantías legales y sociales necesarias para asegurar un marco deontológico adecuado que evite el riesgo de incurrir en prácticas corporativas. El Código de Ética Médica, en realidad, aparece 2 años después de la formación del colegio, porque el Código de Ética Médica fue plebiscitado entre todos los médicos y se aprobó en septiembre del 2014. Solo quería destacar de ese código 2 de los artículos, el 71 y el 78. El 71, que habla sobre la buena relación humana entre los colegas, es fundamental por su valor en sí misma, hablando de valores,
por su repercusión en la asistencia de los pacientes y para la convivencia en el ámbito de trabajo colectivo. No son éticas la difamación, la injuria, ni los comentarios capaces de perjudicar al colega en el ejercicio de su profesión, más allá de las consideraciones que pueda hacer la justicia. Y en su artículo 78 dice que el Colegio Médico del Uruguay será el organismo formal para dirimir todo conflicto ético que se entable en la relación del médico con las instituciones en que trabaja, con los usuarios y su entorno, así como con los colegas y demás miembros del equipo de salud. Cuando se eligen las autoridades del Colegio Médico Nacional, que son 5 integrantes, en las regionales, son 9 integrantes, perdón, en las regionales somos 5 integrantes por regional, una vez integrado ese Consejo Nacional, el Consejo Nacional, que tiene 9 integrantes médicos y un abogado, así que somos 9 integrantes médicos y un abogado. El abogado tiene voz, pero no tiene voto, en este caso. Bien, y en el Tribunal de Ética Médica pasa un poco lo mismo. Las regionales proponemos los candidatos al Tribunal de Ética Médica y el tribunal lo nombra el Consejo, tiene 5 médicos y un abogado que tampoco tiene voto, pero sí tiene voz. El Tribunal de Ética es el encargado de velar por el cumplimiento de ese Código de Ética Médica, funciona con alcance nacional y en forma independiente a cualquier otra estructura del colegio. El Consejo Nacional del Colegio Médico, de acuerdo a esa ley, la 18.591, los designa, como les decía, a los 5 miembros titulares y a sus respectivos suplentes. Los integrantes de las regionales nos hemos formado todo en un tema bien interesante y nuevo para nosotros, que es la mediación en salud, ¿no? Para que muchos de los conflictos que se detectan a nivel de la relación médico-paciente, al nivel de la relación de los médicos con las instituciones o dentro de las mismas instituciones, puedan pasar por este marco de mediación, que es un método alternativo en realidad a la solución de conflictos. Es un proceso de comunicación, es una forma de alcanzar objetivos cuando estos no dependen exclusivamente de nosotros, es un proceso confidencial de intervención en un diferendo o conflicto en el que un tercero imparcial que carece de un poder autorizado de decisión y ha sido especialmente entrenado, ayuda a las partes en disputa a alcanzar voluntariamente un resultado mutuamente aceptado, es decir, ganar, ganar. Consiste en una intervención imparcial, en un enfrentamiento procurando encontrar una solución por vía del diálogo mediante la aplicación de determinadas técnicas. La mediación mejora las relaciones humanas. Hemos tenido unas cuantas experiencias en estos temas, tanto en la regional como a nivel nacional. Como quería hablarle de las relaciones humanas, y no me es ajeno el hecho de formar parte del cuerpo docente de humanismo médico de la Facultad de Medicina, quería hablarles brevemente sobre esto. Nosotros esto se llama un seminario, los seminarios son donde se plantan las semillas, donde germinan, y nosotros en la facultad tuvimos, en realidad el profesor Humberto Correa en el año 2006 comenzó con el desarrollo de esta materia como una asignatura en la facultad, la cual además es obligatoria entre segundo y cuarto año, y a partir de este año se empieza a dictar en primer año, ¿tá? Consideramos humanismo médico, utilizamos esta expresión para referirnos a la actitud y comportamiento de médicos y otros integrantes del equipo de salud, o sea, no solo a los médicos, caracterizada por el ejercicio empático, respetuoso y compasivo de la profesión, procurando el mayor bien del otro y respetando sus decisiones. Hacemos una atención al ser humano completo. Los estudiantes no solo van a hacer el interrogatorio de síntomas y signos y hacer las agrupaciones sindromáticas, sino que también van a consultar sobre otros problemas del paciente, la interrupción de la salud, lo que eso significa para la familia, lo que significa económicamente para el paciente y su familia, para su proyecto de vida que se ve interrumpido por la enfermedad. Entonces eso nos obliga a desarrollar esa sensibilidad y considerar integralmente tanto al médico como al paciente. Nos ayuda a revertir el enfriamiento y desinterés hacia el paciente individual y en reconstituir la decaída relación entre médico y paciente. ¿Por qué digo esto? La relación médico-paciente, esto lo cita Guido Berro, el profesor Guido Berro en uno de sus libros de medicina, dice que la relación médico-paciente la definió y caracterizó Portes. Portes era un obstetra francés que cabalgaba, como le gusta decir a Antonio Turnes, entre el siglo XIX y XX, y hablaba de que la relación médico-paciente es el encuentro entre una confianza y una conciencia, y que no hay médico sin confianza, confianza sin confidencias y confidencias sin secretos, ¿no? Eso lo dice Portes en su tratado a la recherche de una ética médica, a la búsqueda de una ética médica. Ayer casualmente hablaba con el profesor Guido Berro y le decía que iba a citar esta frase de su libro,
que además habla de cómo ha cambiado la relación médico-paciente en todos estos años, ¿no? Esa relación que era una relación asimétrica, ¿no? Vertical, donde el médico mandaba y el paciente recibía órdenes, y ahora se ha convertido, gracias a estos cambios, ¿verdad?, en una relación mucho menos asimétrica, donde los usuarios tienen derechos, ¿no?, donde hay un centro de atención al usuario en las instituciones, donde la relación es mucho más bilateral que unilateral. Y Guido me recomendó hablar de relación asistencial o relación clínica, en ese cambio de paradigma de esa relación. Con respecto a esto, quería terminar ya con este trabajo. Este trabajo es un trabajo del año 2017, que le hicieron 2 estudiantes asesorados por nosotros en la Facultad de Medicina de la UCLAE como trabajo de final de año. Y esos 5 puntos que están ahí no los inventamos nosotros, sino que son de la Asociación Médica Canadiense, en un programa que ellos tienen de qué perfil tenían que tener los médicos del siglo XXI. Estos muchachos, estudiantes de último grado, hicieron una encuesta de casi 600 personas, 592 para ser más preciso, cuyas edades variaban entre, ahí las dividimos en 4 rangos, los menores de 30 y los mayores de 70. Y queda muy claro que entre los pacientes, usuarios, menores de 30 años, lo que es más importante para ellos es que los médicos nos mantengamos actualizados en conocimientos y, en segundo lugar, que tengamos una buena comunicación con el paciente y la familia. Sin embargo, si vamos al otro extremo de la línea, los mayores de 70 años, queda claro que lo que prefieren es que los médicos seamos dedicados y compasivos. Y, en segundo lugar, que tengamos una buena comunicación con los pacientes y la familia. Estos insumos nos sirven, creo que a las escuelas de medicina, para formar a nuestros médicos, creo que les sirven a los médicos en el ejercicio de profesión y también a las empresas de salud a la hora de diseñar sus planes de cumplimiento de integridad. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Probablemente con el programa de cumplimiento tengas más trabajo en la mediación, en la medida que se reporten casos de conductas disruptivas o de problemas entre colegas. Le paso al doctor Leonardo Costa, ya más específico con el tema. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación al Sanatorio Mautones. Felicitarlos por los 45 años y agradecerles por introducirme en este tema que no es de los que en el día a día uno necesariamente está. Uno siempre habla de compliance, yo hablo de compliance corporativo, pero generalmente mirado con una lógica que tiene que ver con temas regulatorios, que tiene que ver con temas de tributarios o de lavado de dinero. Y cuando uno trata de hablar como algo más amplio y por qué la salud debiera actuar conforme a reglas de cumplimiento corporativo, lo primero que salta a la luz es, en Uruguay no tenemos una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y en parte eso ha hecho que estos temas sean mucho más voluntarios y de alguna manera se han ido incluyendo en diversas instituciones, muchas veces también porque los proveedores del exterior te lo piden o porque algún cliente te lo exige, y no necesariamente porque esto devenga en una obligación o en consecuencias legales. Pero la realidad es que más allá de eso, cuando uno dice que es cumplimiento, bueno, básicamente es hacer cumplir las normas en general, ayudar a detectar y prevenir vulnerabilidades que puedan acarrear sanciones. Ahora, en el fondo, más allá de los compromisos que se asumen, la realidad es que no existe cumplimiento sin sanción, porque el cumplimiento puede ser una valoración, un cumplimiento, digamos, voluntario, de decir yo me voy a obligar a tener tal o cual estándar, pero la realidad es que yo en esto soy muy jovesiano, creo que el ser humano, si no tiene un Estado o un leviatán que le esté diciendo lo que tiene que hacer, en general no lo termina haciendo. Entonces, la realidad es que es muy bueno que las instituciones asuman que tienen que tener un programa de cumplimiento,
una necesidad de manuales de ética que recién hablaban, consecuencias contractuales y legales ante el incumplimiento, pero la realidad es que si uno mira el incumplimiento más allá de la obligatoriedad legal o no, un programa de cumplimiento, especialmente en la salud, yo creo que puede ayudar a prevenir riesgos reputacionales y riesgos legales, aun cuando no exista una responsabilidad penal de las personas jurídicas y aun cuando el regulador, el Ministerio de Salud Pública, como Policía Administrativa de la Salud, exija o no exija estos programas. Yo creo que, primero que nada, porque hasta por razones comerciales, esto es la protección del usuario de salud, que es en definitiva el cliente de cualquier institución de salud. No quiero mercantilizarlo, pero al final del día esto también es parte de la cuestión. La necesidad de un modelo de organización, esto tiene mucho que ver con el gobierno corporativo, que sé que Maustones lo tiene. El gobierno corporativo en la salud es un factor de prevención en muchísimos aspectos, de conflictos, es un factor de prevención de conflictos éticos, de conflictos comerciales y también de organización administrativa y comercial. Si uno mira, y no quiero hablar algo polémico, pero para decirlo, vamos a decir, si uno mira el estado de salud de las instituciones de salud, uno puede ver que las que aparentemente tienen mejor salud, o que las que tienen mejor salud, son muchas que tienen un buen programa de gobierno corporativo. Y eso, vamos a hablar por las que aparentemente tienen problemas de salud, hay un problema de gobierno corporativo. Entonces me parece a mí que tiene también que ver con la necesidad de un modelo de organización y gestión. Hay conflictos que se entrelazan entre las empresas relacionadas a salud, laboratorios, empresas de servicios sanitarios, hospitales, clínicas, laboratorios clínicos, distribución de medicamentos, demandas inducidas o no inducidas. Yo lo pongo acá también en relación de la salud con la prescripción de medicamentos. Este es un tema que ustedes saben muy bien, en materia de salud ha dado lugar a cantidad de juicios que tienen que ver con demandas de medicamentos o no, el vademecum, el cumplimiento de un... Y me parece que de alguna manera si una institución logra tener un programa de cumplimiento donde claramente estén delimitadas esas responsabilidades, por lo menos me parece que podemos estar un poco mejor a salvaguarda de ciertos riesgos legales. El relacionamiento de la demanda inducida de tecnología. Yo recuerdo que hace unos años un ministro de Salud Pública entendía que traer o no traer salud aparatos, digamos, o tecnología en salud había que regularlo. Bueno, yo no soy un especialista en esos temas, pero lo que sí me parece es que la realidad indica que la regulación viene mucho más a veces por la propia demanda y por la calidad de la oferta, y aquí la calidad ética de la oferta tiene mucho que ver, porque estamos hablando de temas que en definitiva, yo tengo un amigo que él es muy católico, entonces me dice, nosotros terminamos siendo católicos según cuál es nuestra relación con la muerte, ¿no? Hay gente que es católica per se y hay otros que dicen, bueno, el miedo asusta al borracho, ¿no? Y dice, yo creo que de alguna manera, y no quiero trivializar esto, pero me parece que sí es cierto que el usuario de salud se acerca a la salud cuando tiene problemas, o salvo aquel que razonablemente va por cuestiones preventivas. Entonces me parece que tener un programa de cumplimiento, tener un oficial de cumplimiento que también sea un oficial de reclamos, que pueda hacer un contacto con el usuario, creo que puede reducir muchos riesgos. Al final del día, la relación médico-paciente, o como le quiera decir, también es una relación de confianza. Me gustó mucho la frase y la voy a usar. Y cuando uno mira los juicios por responsabilidad médica, toda la vida debieron existir, pero ¿por qué antes quizás existían menos? Y bueno, yo creo que antes existían menos no porque los abogados no tuviéramos voz pero no voto, sino por otras razones. Porque había una relación de confianza y había una relación en donde se le explicaba al paciente que la muerte, a todos nos gustaría ser inmortales, pero la muerte es algo inevitable. Y ese diálogo yo creo que
quizás por la masificación, quizás por el Dr. Google, que uno siempre busca y dice, no, pero se me podrían haber hecho tal cosa. Pero me parece que la necesidad de cumplimiento en ese sentido, y un oficial de cumplimiento, un oficial de reclamos que pueda tener ese diálogo puede ayudar mucho. Mautone, yo estuve viendo las normas, lo tiene, y me parece que en eso está bueno ir en avanzada, aún cuando no exista esa idioma. La protección de datos del usuario, este es un tema, lo veo a Santiago ahí, es un tema de datos, los datos, el habeas data sobre los usuarios y la confidencialidad, eso es, yo diría que es prácticamente el ADN de la confianza. Es decir, y la ley uruguaya de habeas data protege un montón de cosas, pero también está bueno que las instituciones asuman una política de protección de datos como parte de su programa de cumplimiento. Autoexigencia de normas de calidad, más allá de las que pueda indicar el Ministerio de Salud Pública. Creo que eso también es una decisión clave desde el punto de vista comercial. Decisiones que son empresariales, pero que también son legales. Y de alguna manera creo que eso puede ser un programa. Yo siempre digo que, en suma, cuando una institución o cuando tengo un programa de cumplimiento, y en el sector salud, creo que hay 10.000 líneas para pensar en cosas que se están haciendo y que se podrían hacer. Lo primero es, mientras no sea una obligación legal, esto es una obligación voluntaria. Entonces, cuando yo hablo de cumplimiento, no es cumplo pero miento. Yo juego con esas palabras, pero en el fondo no es solamente voy a hacer tal o cual cosa. Es cumplir y asumir que el compromiso que estoy teniendo es un compromiso ineludible, y atenerme a las consecuencias. Escribir un programa de cumplimiento para no cumplirlo es tan grave como no tenerlo. Y digo esto porque, en definitiva, por mi letra seré juzgado, ¿no? Si yo digo que voy a hacer tal y cual cosa y después no lo cumplo, me parece que acá tenemos varios stakeholders en la salud, pero el principal me parece que es el usuario. Más allá de lo que diga el Ministerio, más allá de lo que diga la JUNASA o el FONASA o quien sea, el principal, a mi juicio, es sí o sí el usuario, porque las instituciones viven porque hay usuarios. Y son usuarios que, en definitiva, son la base de cualquier institución. Cuando se abren los corralitos, no se abren los corralitos, yo siempre digo, un usuario que está contento con su institución no necesita corralito. Está donde está. Entonces me parece que felicitarlos por la iniciativa, felicitarlos por 45 años, y sobre todo agradecerles porque me ayudan a pensar en cosas que de pronto se salen del día a día. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Yendo un poco más a lo que es el cumplimiento en las empresas de salud, tenemos dos especialistas, ya los escuchamos en la reunión, en la exposición anterior, el doctor Diego Martínez y el doctor Francisco Crusellas. Los dejo libres de que manejen el tema como a ustedes les parezca. Sí, acá la idea es justamente hacer un ping-pong con Diego. Bueno, gracias nuevamente, lo dije antes, pero gracias nuevamente y felicitaciones nuevamente. ¿Por qué cumplimiento en una empresa de salud es importante? Ahí yo me quedé con una cosa que dijiste tú recién. No hay cumplimiento sin sanción, o al menos eso entendí. Y va a sonar muy romántico, pero uno como gerente de compliance en una empresa quiere que haya cumplimiento independientemente de que haya una sanción. Esta cosa de nosotros acá hacemos las cosas de esta manera porque simplemente queremos hacerlas de esta manera y creemos que está bien. Y siempre, creo que también lo dije en la exposición anterior, sabiendo que el paciente o incluso el cliente, porque en definitiva es el que paga, es nuestra razón de ser, económicamente, pero también vamos a laburar todos los días para que ese usuario, si tiene un problema de salud, que es un problema no menor, eso también es muy importante tenerlo en cuenta. No es que soy autorreferencial, me estoy peleando con una empresa de BGH en particular, que no me está entregando un aire acondicionado, pero en definitiva voy a tener calor. Cuando la cuestión es la salud,
el centro es fundamental que todos laburemos y cumplamos con las normas que tenemos que cumplir para que esa persona la pueda pasar lo mejor posible en esa situación frustrante. Incluso cuando tenemos que decir que no, y me voy un poco por las ramas, pero lo veo a Santiago, que hemos hablado mucho del tema de los amparos, y a veces hay que decir, no, mira, esta prestación no te la tengo que dar. Y ahí también tener un programa de cumplimiento o tener procedimientos formales donde, mira, decimos que no, por esta razón, lo hemos analizado con médicos, eventualmente siempre participan los abogados. También es una forma de presentarse hacia la afuera diciendo, mira, no digo que no, pues me quiero ahorrar la plata, pues soy un atorrante, sino tengo todo un proceso que me indica a mí por qué tengo que decir que sí o que no. Porque hay veces que también hay que decir que sí. Otra de las cosas también que me parece importante lo que tiene que ver con una empresa de salud. Lo que nosotros llamamos zonas grises. Hay muchas veces que se presentan situaciones, de hecho en los talleres que yo doy en la empresa, presento estas zonas grises donde no está tan claro qué está bien y qué está mal. Y me parece que también, cuando la salud es lo que está en juego detrás, está bueno que haya todo un proceso, que haya un oficial de cumplimiento, que haya un comité por encima de consulta para decir, che, en esta situación, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo correcto? Y todos nos quedamos muchísimo más tranquilos de que lo que hicimos quizás no es la mejor solución, pero por lo menos hay un procedimiento que nos indica a nosotros desde el punto de vista de la integridad, conociendo nuestros valores, nuestros recursos. También los recursos pesan ante una decisión. Por supuesto que a uno le encantaría dar todo lo que pudiera, pero hay veces que no se puede, porque también dentro de los valores de una empresa está, si yo le doy a este, quizás no tengo para darle al otro, y ese es un valor que hay que ponerlo sobre la mesa, y es difícil a veces debatir ese tipo de cosas. Por eso, para estas zonas grises, me parece importante. Una cosa que los médicos que trabajan en la empresa me han agradecido muchísimo, es muy usual que los laboratorios, los proveedores de insumos, inviten a charlas y demás, y muchas veces eso deviene en, y bueno, de paso te quedas un fin de semana no sé dónde. Y es como que era un rum rum de, che, este tipo se va y qué sé yo. Bueno, lo que implementamos es un formulario en la empresa donde, mirá, me invita a tal laboratorio, me va a pagar tal cosa, tal otra, yo decido o no respecto a las compras de ese laboratorio, y eso ha transparentado un montón la situación. Y este tema de que los conflictos de intereses, porque una de las cosas que a veces cuesta hacerle ver es que no, conflictos de intereses y salen corriendo. No, conflictos de intereses hay siempre. Es imposible que no haya conflictos de intereses. El punto es transparentémoslo, todos estamos de acuerdo de esto se puede hacer, esto no se puede hacer, y vamos para adelante y estamos todos mucho más tranquilos. Otra cosa también que me anoté que no estoy de acuerdo. Decías recién, tener un programa de cumplimiento y no cumplirlo es tan grave como no tenerlo. Para mí es mucho más grave el decir que lo tengo y no cumplirlo. Porque en definitiva, si no lo tengo, es, mirá, yo no asumí el compromiso. Mucho peor... Bueno. Mucho peor es esto, porque de hecho, bueno, con la gente del Mautone, que estuvimos trabajando en toda la política y demás, una de las cosas que yo les decía es, vayan de a poco y sobre todo, donde todavía no tengan la certeza de avanzar, no avancen, porque una vez que vos das el primer paso, tenés que seguir para adelante, si no, quedás pésimo. Es muchísimo peor decir, yo voy a ir por allá y después no hacerlo. Respecto de los incentivos en la industria, tener un programa de cumplimiento envía señales para afuera. Che, ojo que lo que vas a hacer acá, el negocio que vas a proponer y demás, acá hay un programa de cumplimiento. De alguna manera, y ojalá esto sea como que vaya derramando en toda la industria, donde todos vayan diciendo, che, tengamos programa de cumplimiento. Una de las, todavía no pasó en la Argentina, ojalá pase, pero yo creo que con el tiempo va a pasar. Muchas veces lo que se habla en las empresas es, y mira, para laburar tenés que hacer tal o cual cosa porque si no estás fuera del mercado, ¿no? Hablando de las relaciones con el Estado y demás.
se ha dado, al menos el ejemplo que yo tengo es uno en Inglaterra, de lo que se llaman acciones colectivas, donde el sector es el que se presenta al regulador diciendo, mira, esto que vos me pedís no lo vamos a hacer. Es muy difícil ir uno solo al regulador y decir, che, esto que me vas a pedir no lo voy a hacer. Ahora, cuando toda la industria se presenta y dice, no vamos a hacer esto, esa señal que uno manda teniendo un programa de cumplimiento que después contagien los demás, puede revertir ciertas prácticas que pareciera que es así, se labura de esa manera. Quizás hablo muy desde la Argentina, lamentablemente muchas veces es, y mira, es así. Yo no sé si en Uruguay se trabaja de la misma manera. Transparentar las relaciones con el Estado también, me parece que el poder presentarse al Estado, porque ese es otro de los temas que a veces es muy difícil que lo entiendan en el laburo, cuando yo creo que debe haber ejemplo antes. Cuando cualquier funcionario de la empresa se relaciona con un funcionario público, tenemos, depende del cargo del funcionario y demás, es un poco engorroso explicarlo, pero si es de alto nivel, tiene poder de decisión, mira, me tenés que decir a quién vas a ir a ver, qué tema vas a tocar, después me tenés que hacer una pequeña minuta de qué es lo que hablaste con él. Cuando el Estado se entera de eso, dice, la miércoles, o sea, estos tipos realmente no vienen a hacer ninguna tropisonda. Y eso también manda una señal. Lo que quería decir es, muchas veces, muchos directivos y empleados de la empresa me dicen, no, pero ¿cómo que yo te tengo que contar qué relaciones tengo con un funcionario público? Y ahí de nuevo, lo mismo con los conflictos de intereses, es simplemente transparentar. Tener relación con un funcionario público es imprescindible. Una empresa de salud no puede trabajar si no se relaciona con un funcionario público. El punto es, transparentémoslo, que esté todo claro y que nadie te pueda venir a decir, che, te vi tomando un café. Sí, lo sabe toda la empresa. Creo que el tema de la toma de decisiones un poco lo mencioné, el tema de tener pautas claras ante determinadas, esto que habla de las zonas grises, facilita muchísimo que determinadas decisiones se tomen y que después no haya conflictos porque se tomó tal o cual decisión. Ahí también va a depender de cada cultura, de cada empresa, si esa decisión la toma el oficial de cumplimiento, si el oficial de cumplimiento lo eleva a algún comité o incluso al directorio. Es recomendable que en el directorio haya alguna persona o algún grupito de personas que se ocupen específicamente de estarle detrás al oficial de cumplimiento. Perdón, Marcelo, lo tengo que decir. Pero está bueno, digamos, que esa línea baje. Creo que también hablaba del tone from the top, digamos, uno de los principios más importantes y que más embebe a la cultura de una organización es que desde los directivos para abajo se hable de esto, se mencione esto. La gente ahí lo cree muchísimo más. Y también lo que sería el tone from the middle, o sea, que el medio, que los mandos medios también bajen eso. Muchas veces lo que dice el director no llega al empleado más raso. Entonces, que también la gente que está en los mandos medios bajen ese mensaje es fundamental. Creo que también hablamos ya de por qué es importante, porque los usuarios lo van a exigir. O sea, si queremos subsistir, tenemos que vender. Y una de las cosas que nos van a pedir para seguir vendiendo nuestro servicio es, che, ¿tenés un programa de integridad? ¿Cómo te manejas con eso? ¿Cuáles son tus normas? ¿Cuál es tu código de conducta? Ni hablar con los proveedores, en el sentido de que no hoy, pero ya va a llegar en el Uruguay, y también si es una empresa multinacional va a ocurrir. Cualquier cosa que un proveedor haga en nombre o beneficio de la empresa, incluso aunque no tenga mandato para hacerlo, si hay un delito por ahí, puede repercutir en la propia empresa. Así que también hay que tener cuidado y mandar esa señal a los proveedores. Y después, que creo que esto sí excede, digamos, al ámbito de la salud. Creo que mejora muchísimo la reputación el poder mostrar que uno tiene un programa de cumplimiento, y creo que mucho más aún, por ejemplo, en el caso del Sanatorio de Mautones, donde no hay ninguna norma que los obligue y sin embargo deciden embarcarse en esto. Me parece que es algo que tienen que salir a mostrar. Me parece que es válido, porque es meterse en un despelote que no es gratis.
y sin embargo lo hacen. Y también a veces puede tener que ver con, no sé si es el caso de ustedes, pero para acceder a un financiamiento internacional, por ejemplo, también puede ser necesario que uno tenga un programa de integridad que pueda mostrar para que esa entidad privada o pública del exterior diga, ah, bueno, no, a esta gente sí le concedo un préstamo. Y hasta ahí llegué. Y no me interrumpiste, así que gracias, Diego. Ahora te interrumpo yo. Ahora me podés interrumpir vos igualmente, no has perdido ese derecho. Yo no lo ejercí, pero vos podés ejercerlo y en realidad estaría bueno que dialoguemos, porque yo ya estuve hablando un rato antes en el panel anterior, ya nos escuchamos. Lo que planeo decir es complemento de lo que vos dijiste y es complemento de lo que estuvimos charlando antes. Primero lo primero, como Leonardo y Pablo no estuvieron en el anterior, los saludo y les agradezco sus exposiciones que me gustaron mucho y me hicieron repensar un poco lo que iba a decir. Ahora vamos a ver cómo. Pero lo primero que diría es, bueno, antes decíamos, ya en Argentina tenemos ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas del 2018 y eso algo nos permitió aprender en la experiencia argentina que todavía no se ha dado la posibilidad de aprenderlo en Uruguay, que está en una situación más parecida a la que nosotros estábamos en el 2015, 2016, 2017. Entonces yo lo único que querría hacer, pese a que disfruto mucho de ser abogado, no me gusta hablar de derecho, no considero que tenga que ser mi tema principal, ni siquiera en el ejercicio. Me gusta hablar de cuestiones prácticas y sobre todo me gusta hablar, como dijimos antes, del impacto del compliance sobre las empresas. Entonces, lo único que quería compartir con ustedes, ya que tengo el privilegio de estar en un medio profesional donde me puedo dedicar full life, 24/7, a temas de compliance aplicados específicamente a las empresas, porque la disciplina ha crecido lo suficiente en Argentina como para que un penalista pueda elegir dedicarse solo a compliance y vivir de ello. Entonces, como he tenido esa suerte, por ahí lo que quería compartir es lo que he aprendido en algunas específicas de implementación de compliance en el sector salud, que machean un poco ejercicio profesional, conversaciones con Pancho en algunas oportunidades y conversaciones con otros colegas que también trabajan en esa industria o que se preocupan por lo que pasa en esa industria o por los estándares de esa industria. Entonces, no me gustaría ser autorreferencial, voy a tratar de evitarlo, no quiero hablar ni de lo que yo hice ni de lo que yo opino, quiero hablar de lo que yo descubrí pensando que puede ser de utilidad para ustedes. Entonces, venía pensando en cada uno de los posibles elementos de un programa de integridad, de un programa de compliance, de un sistema de gestión de la integridad, como lo quieran llamar, venía pensando en cómo cada uno de esos elementos los tendría que ajustar para que calcen en esta industria específicamente. O cómo, si yo fuera una empresa del sector salud que está descubriendo la disciplina, llevarme de aquí por lo menos un par de tips de qué, bueno, compliance en el sector de la salud, qué tener en cuenta que lo puede diferenciar de otros ejemplos inspiradores en materia de compliance. Entonces iría un poco elemento por elemento. Partiría de lo primero, que es yo identifico el contexto y la presión regulatoria que se me impone. Entonces hablábamos antes de, bueno, ¿cuál es la ley aplicable? La de mi país, la de los países de los que opero, los de las legislaciones que impactan sobre mis socios de negocios que me pueden exigir a mí que tenga compliance. Bueno, hay estándares específicos que tendríamos que tener en cuenta en el sector salud y que yo creo que marcan un poco el tono que luego terminan teniendo las políticas. ¿Qué he visto yo? Sobre todo trabajando con laboratorios, sobre todo trabajando con algunas cámaras empresarias, sobre todo trabajando con distribuidores de dispositivos médicos que trabajan en general con empresas norteamericanas que les plantean fuertes exigencias para permitirles vender sus productos en la región. Por ahí tengo, y les pido disculpas por eso, una experiencia un poco más limitada en materia de prestadores y de instituciones hospitalarias, pero sí interpreto qué es lo que en general se exige en la interacción con los profesionales de la salud. Entonces yo veo que de repente los llamados estándares IFMA, que son para los laboratorios, ya tienen pautas específicas para la interacción con el profesional de la salud, con el funcionario público regulador del sector salud, con los pacientes a título individual
con las organizaciones de pacientes. Y la verdad es que, si bien algunas cosas son específicas de los laboratorios vinculados con la promoción de especialidades medicinales o la prueba de nuevos fármacos en fase de desarrollo, en muchas cosas esta idea de enfocarse específicamente en esas interacciones ya nos da una pauta que podríamos tomar, replicar y orientarnos en otros ámbitos. Y ahí la ventaja es que son estándares universales para los laboratorios, si se quiere. En cualquier país en los que opere, un laboratorio multinacional los va a tener en cuenta. Y sobre todo a partir de la intervención de Pablo, pensaba que en alguna medida también hay que alinear el programa con ciertas normas que no necesariamente son derecho positivo, que no son normas jurídicas, sino que son estándares ni siquiera técnicos, sino deontológicos. Si yo elaboro mi propio programa, yo tengo que saber que hay ciertas exigencias éticas al profesional de la salud que probablemente se desempeñe dentro de mi equipo de trabajo o corresponda a la contraparte con la que me estoy relacionando. Entonces, de alguna manera, creo que la palabra clave es alinear. Yo identifico la presión regulatoria y no me quedo solo en la ley, y si en Uruguay hay ley, sino es, bueno, ¿cuáles son los estándares con los que se manejan mis partes relacionadas? Los laboratorios los tengo claros. ¿Cuáles son los estándares deontológicos de los profesionales de la salud? Y así sucesivamente. Este es un primer punto. El segundo, siempre se dice, se machaca, se insiste, que el análisis de riesgos previo, como condición para el desarrollo de un programa, es indispensable. Entonces, yo reacciono con las políticas de mi programa de compliance a los riesgos que me plantea ese contexto regulatorio. Entonces, la pregunta para saber si el compliance de una institución del sector salud está bien o mal elaborado es si se midió el riesgo en esas interacciones. En los procesos que yo llevo adelante, ¿quiénes interactúan con funcionarios? ¿Quiénes interactúan con médicos? ¿Y cuáles son los riesgos de que algo salga mal? ¿Dónde podría haber un ofrecimiento indebido? ¿Dónde podría haber un desliz que nos pegue en la reputación? Entonces, si en mi análisis de riesgos, por mejor que sea la metodología técnica con la que lo llevé adelante, no están contempladas en concreto esas interacciones, fallé, que en algún punto es lo que conversábamos con Miguel hacia el final del panel anterior. Y después, esto se va a trasladar sin duda al código ético y las políticas que yo desarrolle en concreto, porque nuevamente, ¿dónde van a estar en mi código de ética, y quizá además necesito una política específica, esas pautas específicas para la interacción con estos actores? Entonces, en el sector salud en particular, yo voy a tener al Estado como un regulador fuerte, un árbitro en las reglas de juego, pero quizá en determinados ámbitos también lo tengo como cliente. Es sin duda un gran comprador de medicamentos y alguien, digamos, y un actor que de alguna manera se asegura de que determinadas prestaciones médicas lleguen a los grupos más vulnerables. En cada estado, las instituciones digamos, que arbitran en la prestación de los servicios médicos actuarán de distintas maneras, pero yo tengo que tener claro cuáles son esas interacciones con el regulador, con el médico, que son las más sensibles en el sector salud y con una complejidad adicional. El médico que a la mañana está en el hospital público y a la tarde atiende en su clínica privada, ¿de acuerdo a qué estándar lo tengo que tratar? ¿Como médico o como funcionario público? ¿O tengo que combinar los dos? Y estas preguntas le van a aparecer a la persona que en la trinchera esté tratando de cumplir con la línea que le bajó compliance. Vino Pancho y le dijo, registra las reuniones con los funcionarios y también tenés ciertos cuidados cuando estás hablando con el médico. Y la verdad, no sé si lo vi a la tarde con el mameluco blanco o a la mañana con alguno beige o azulcito clarito, no sé si si lo estaba tratando como funcionario público o como médico. Entonces, las políticas, si están bien hechas, le dan, no es que tenga una única opción, pero le dan certidumbre a mi gente de en qué rango de interacción se está manejando y qué cuidados tiene que tener. Diría que el médico de hospital público debería tener el cuidado de tratarlo como funcionario siempre con el criterio más estricto, porque de esa manera voy a estar mejor cubierto a las presiones regulatorias que suelen ser más fuertes, que son más fuertes en Argentina y en otros países donde por ahí
con todo lo malo que puede estar, un soborno entre privados tiene una persecución penal menor o una represión menos significativa que un ofrecimiento indebido a un funcionario público. Entonces, siempre trataría que mi gente identifique cuándo tiene interacciones con funcionarios que aparentan ser interacciones con médicos. Y eso me parece que es importante. Y me parece que es importante que esté guiado. Las empresas suelen desarrollar en complemento a sus códigos de ética políticas de interacción con funcionarios, y específicamente las del sector salud, no es nada raro que tengan su propia política de interacción con médicos, con pautas prácticas sobre en qué manera me tengo que reunir, qué tópicos de conversación son aceptables y cuáles no, cuáles ámbitos físicos o virtuales de reunión son aceptables o no, y de alguna manera eso coloca una barrera adicional frente a los riesgos, porque puede tornar a las cosas un poco más burocráticas si nos pasamos de rosca, sin duda, pero al mismo tiempo, donde yo tengo pautas para la interacción y quizá, como decía Pancho también, la obligación de registrar, yo coloqué barreras adicionales porque a mis colaboradores, a mis trabajadores les prendí una luz de que esa es una cuestión delicada, que tiene que ser abordada con ciertos cuidados, y por supuesto tiene que haber un compliance officer preparado para responder dudas. Y acá voy al otro elemento, el rol de Pancho en OSDE, el rol de tantos colegas valiosos en Argentina y también en Uruguay. La vi recién que aparecía por el chat la ventanita de Fernanda Nan saludando, una de las compliance officers más notables de Uruguay, que está presente virtualmente. Bueno, si tengo que pensar ese rol específico dentro de la empresa en el sector salud, y el compliance officer no solo tiene que saber de compliance, tiene que conocer al detalle su industria y la naturaleza de las interacciones. Probablemente tenga que ser alguien que venga de la propia empresa y que incorpore las nociones de compliance, pero que lo que trae desde el vamos es un conocimiento muy específico de su mercado y puede convertirse en un socio estratégico interno de las áreas del negocio, si se quiere. Entonces, el negocio empuja y el compliance officer marca un límite o marca un cómo, pero no desde el lugar de ponerse a decir esto no se puede hacer, esto no se puede hacer, sino del acompañamiento inteligente de encontrar un cómo que sea ético, que responda a los valores de la empresa, que permita que la empresa esté cubierta legalmente, pero que le permita a la operación llevar adelante su actividad de manera eficiente y rentable. Y además, acorde a otros estándares, los de calidad, por ejemplo. Entonces, me parece que esto es algo que yo también he aprendido, y cuando una organización incorpora compliance, si no es cuidadosa en el cómo, quizá produce fricciones o choques o discordancias que es mejor evitar. Mencionaría otro de los elementos, que es la línea de denuncias, quizá más delicado. Es muy común que las empresas tengan un canal para hacer reportes de manera segura, identificado o anónimo. Cualquiera de las dos alternativas es válida y la empresa debería ofrecer ambas, con los cuidados del caso para que la línea ética no se use para difamar a terceros, pero debería ofrecer la posibilidad de reportar anónimos. Entonces, yo tengo una línea ética y tengo estas interacciones específicas con profesionales de la salud. Estoy seguro que mi público objetivo, aquellos que están de los dos lados de esas interacciones, se enteraron de que tengo un canal ético y lo pueden utilizar. Y estoy seguro de que en el procedimiento interno y en las autoridades internas de la empresa que van a integrar un comité, un tribunal ético, un panel ético, que van a recibir y analizar los reportes, está asegurado tanto el expertise de compliance como el de conocimiento del negocio, que tengo 3 personas que con ecuanimidad, miren, yo también me metí solo en una frase bien difícil de decir, pero de manera ecuánime van a poder abordar un reporte tanto considerando pautas de compliance como asegurando el conocimiento de la empresa. Eso me parece que es importante. Vale para todas las industrias, pero vale en especial para el sector salud. Y por ahí, en términos de temas, yo vi que se mencionó, y para mí de manera muy cierta y muy correcta, el tema de la protección de datos personales. En nuestra industria, la de la salud, va a ser mucho más probable que recabe del particular dato privado sensible que en cualquier otra industria. A lo que yo debería atender en materia de protección de datos personales es a tener, si debo tener bases de datos que consolidan dato personal, que a veces, probablemente sea inevitable, y
En lo posible, no incorporar datos sensibles. Bueno, en esta industria va a ser muy difícil no incorporar datos sensibles. Entonces, ¿qué hago? Y mi presión para registrar esas bases ante la autoridad de mi país que se ocupa de los temas de data privacy, de rodearla de todas las condiciones de seguridad informática, va a ser más fuerte en mi sector que en otra industria, ¿no? Una constructora tiene un montón de riesgos tremendos de corrupción, pero probablemente no tenga bases de datos con información tan delicada como cualquier empresa del sector salud. Entonces, esto también nos pone una alerta de qué debemos priorizar. Y podría aceptar que en la primera ronda de un análisis de riesgo de una empresa del sector construcción, del retail, de no sé qué, de alguna otra industria, data privacy no esté contemplado dentro del alcance de riesgos y se concentren en otras cosas. En el sector salud sería difícil que nos lo permitamos, porque la tónica de nuestro negocio nos lleva a correr ciertos riesgos que en otras industrias no se presentan. Creo que esto nos da una pauta general en temas de integridad que tener en cuenta. Dos últimas cositas levantando comentarios de Pancho y antes de Pablo. Por un lado, Pancho habló, y me encantó, de la acción colectiva, que es algo que en compliance no se menciona mucho, que no es trabajar hacia adentro con mis propias políticas de prevención, es juntarme con el resto del sector, juntarme con mi cadena de valor y hacer fuerza todos juntos tirando para el mismo lado. Esto en contextos que tenemos en Argentina, no sé si en Uruguay se dará, pero determinadas interacciones son muy delicadas, sobre todo con las obras sociales en Argentina, no por cómo me quiero comportar yo, sino por cómo se comportan todos los otros que hacen lo mismo que yo. Entonces, y si a todos los demás le piden, y si todos los demás dan, y yo quiero tener una performance ética, mi código de ética va a ser mi único escudo, y no, porque la verdad es que estoy en el dilema, lo escribo para cumplirlo, y después el contexto me hace difícil cumplirlo. Y me acaban de decir, Pancho y Leonardo, que si no lo voy a cumplir, mejor que no lo tenga. Y entonces, ¿qué hago? Y en algún punto la lección para aprender es que cuanto más estructural es la corrupción o cualquier otro fenómeno de delito complejo en un determinado ámbito, más necesario no es solo tenerlo, sino contagiarlo. Mautone, con sus políticas, si le toca actuar en un contexto adverso, no va a poder solo. Entonces, parte de su estrategia de compliance no solo tiene que ser estar a la vanguardia, sino contagiar, transmitir, exigir que el resto de la cadena de valor y el resto de la industria tenga lo mismo. Eso en algún punto. Y después, en relación a la frase hermosa que tuve que anotar para asegurarme que no olvidaba, que vos mencionaste, Pablo Berro era su autor en la frase sobre la confianza. O Berro la cita en uno de sus textos. A mí la frase me quedó resonando y es una frase a la que le podríamos buscar vueltas y paráfrasis. Yo, cuando Leonardo arrancó, primero tendí a compartir con él cuando dijo que sin sanción, sin ese enforcement, sin la fuerza de la sanción, nos va a costar tomarnos en serio las reglas. Pero después me quedé pensando que la verdad no es solo una cuestión de sanciones, o que las sanciones pueden ser una manera posible de asegurar la ejemplaridad y la confianza. Entonces, hice un intento, yo creo que pobre, me van a perdonar, de parafrasear esa frase de Berro que vi ahí, y yo creo que uno podría decir que no hay compliance sin confianza, que no hay confianza sin ejemplaridad, y que no hay ejemplaridad sin valores. Entonces, al final del día, trabajemos para cumplir la regulación, entendamos el contenido de nuestra industria y nuestro negocio, pero sobre todo reflexionemos seriamente sobre cuáles son los valores que nos guían y queremos transmitir, porque al final del día, el compliance, como muy ocasionalmente lo voy a tener que presentar frente a un fiscal, frente a un juez penal, y muy probablemente se lo voy a tener que mostrar a mis socios de negocios, si soy una droguería, a un laboratorio, si soy un prestador a una obra social y así. El compliance es ante todo una cuestión de confianza, es si cuando digo que lo tengo me lo creen. Entonces, para que se lo crean mis colaboradores, quizá tengo que ser ejemplar y tener sanciones, pero tengo que hacer muchas otras cosas para ser ejemplar. Entonces, yo creo que me quedaría con esta idea inspiradora, parafraseando, y la digo una vez más, que no hay compliance sin confianza, no hay confianza sin ejemplaridad y no hay ejemplaridad sin valores. Me quedaría con esto y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos quedan unos minutos para preguntas. Yo aprovecho para hacerle una pregunta práctica a Pancho, a Diego.
Nosotros iniciamos este tema, empezamos este camino no hace mucho. Hemos tenido reportes, hemos tenido, gracias a esos reportes, la posibilidad de hacer correcciones importantes dentro de la institución, que además creo que sirvieron como mensaje de que ese canal de reporte y ese canal de cumplimiento tiene su utilidad, pero también tuvimos de los otros, de los que la persona que hace el reporte no entendió bien de qué se trata y llegan cosas que de repente del otro lado tienen están mirándolo a ver si se va a tomar alguna decisión, si se va a tomar algo, si va a pasar algo con eso que no tiene de repente nada que ver y es más un problema de relacionamiento laboral o un problema de seguridad del paciente. Entonces, sí, preguntarles a ustedes sobre todo si en el inicio les pasó algo similar y si encontraron alguna forma medio práctica de poder separarlo sin que quede como que la herramienta no es de utilidad. Me quedo justamente con eso último que dijiste, la herramienta, la utilidad de la herramienta. Sí pasa, nos ha pasado que, de hecho en la bibliografía básicamente te dice, mira, del 100% de lo que te va a llegar, el 70%, 80% es basura. Básicamente no tiene nada que ver con vos. Lo que yo intento hacer es inmediatamente, o sea, no generar expectativa de respuesta de mi área, sino decir, mira, tal o cual cuestión, incluso hasta los socios nos hacen consultas o algún reclamo, gracias, bla, 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 y lo derivo. Ahora, esto de la utilidad, es un dato muy útil saber que la gente está usando el canal de denuncias para otras cosas, porque quiere decir que esas otras cosas no tienen un canal por donde llegar. O sea, es un dato relevante para la empresa que quizás no tiene que ver con compliance específicamente, pero es a tener en cuenta. Si te llega mucha cosa que no tiene que ver con vos, y habla con la persona que se ocupa de atención al cliente o lo que fuera comercial, para decir, mira, vas a tener que abrir un canal, vas a tener que prestar un poco de atención, porque me está llegando a mí, porque no hay ningún otro lugar. Muchas veces eso, también la experiencia te indica, se abre el canal de denuncia y explota. Después empieza en una meseta, pero te indica que la gente no tiene por dónde canalizar su reclamo, su sugerencia, y hay veces que son pavadas, como qué sé yo, no sé, la milanesa que me trajeron en el sanatorio estaba fría, pasa, pero bueno, sí es fundamental para mí dar respuesta siempre. Sí una cosa, porque si no quedamos con, o yo me quedo con esta cosa muy romántica de no hay cumplimiento sin sanción y yo creo que sí, etcétera, etcétera. Y en realidad sí, digamos, uno aspira a que no haga falta la sanción para que el otro cumpla, pero en algún punto la tenés que poner. Yo me acuerdo cuando arranqué con las capacitaciones de esto, a la persona que estaba dando el curso, y digo, bueno, sí, todo fantástico, todo maravilloso, tenemos que ser todos divinos, lindos. Ahora, ¿cómo convenzo yo a la gente de que tenés que ser divino, ético? Y me contesta con la espada, con la pluma y la palabra. En definitiva, la espada tiene que estar. Lo que yo intento, lo que yo aspiro es a cambiar el orden, que primero sea la palabra, después la pluma, pero la espada en algún momento tiene que llegar. Bueno, gracias. Yo no creo únicamente en el romanticismo, y soy abogado, lamentablemente, o por suerte. La historia indica que no existe industria regulada con manuales, con supervisión, sin supervisión y sin sanción, en todas las áreas. Porque el apetito de riesgo y el apetito comercial es donde chocan. Si vos me dices, no, mira, no vas a tener sanción. Y bueno, el dilema ético puede quedar subsumido en voy a ganar más plata. Entonces, yo no quiero tampoco perder de vista lo que ustedes dos dijeron, porque yo creo que sí es cierto de que tiene que haber un compromiso moral, que yo lo hago porque lo tengo que hacer, pero lo hago porque genera valor. Nadie arma un programa de cumplimiento por razones espirituales. Para eso se va a la iglesia. ¿Tá? Soy medio duro en esto, pero bueno, mi origen ballista me lo hace ver. O sea, yo creo que de alguna manera, cuando uno cree en algo, es muy bueno creer, y creo que esto genera valor. Si no, no se hacen las cosas. Es decir, Mautone no se iba a meter en este lío
simplemente por una cuestión romántica. Creo que lo hace porque genera valor. Y creo que está bueno lo que tú decías, esto contagia. Y si contagia, está bueno que muchos más lo hagan, para que algún día además tenga sanción. Pero yo creo que sí me quedo con una cosa que es, meterse en estos líos porque sí, es porque uno está mirando algo más. O porque está anticipándose a lo que va a pasar. Yo creo que ese es el valor de un programa como el que ustedes están planteando. Esto va a pasar. Va a haber responsabilidad de las personas jurídicas en Uruguay, va a haber. Los conflictos de dinero que hay en el sector salud, los líos que tenemos en todo el sector salud, van a llegar que esto va a ser necesario que sea obligatorio. Entonces, si yo ya me anticipé, por lo menos tengo cultura de cumplimiento. Y la cultura de cumplimiento es lo que ustedes dos decían, es permea, ¿no? Entonces, me parece que el desafío acá es, yo sigo creyendo que la sanción es importante, pero sí quiero hacer tomar algo de ustedes, decir, por más que si yo lo hago obligado, también se nota. Si yo lo hago con un compromiso, se nota mucho más. Y creo que ese es el lindo desafío, anticiparse al marco regulatorio que necesariamente va a venir. Y eso va a pasar. En Uruguay todo demora un poquito, ¿no? Si acá capaz que falta unos 5 años para que pase, pero va a pasar, porque el principal motivo, el agente principal de cambio hoy por hoy es la gente. Y el usuario de salud es un agente de cambio enorme por las cuestiones sensibles que hay. Así que quería tomar eso, pero también aprender de la experiencia de ustedes. Muchas gracias, Leonardo. No sé si hay alguien más. Hola. Primero, felicitarlos, obviamente, por esta exposición. Y segundo, yo quisiera saber, en este tiempo de aplicación de esto en Argentina, ¿qué impacto tuvieron esto en las empresas con el relacionamiento del gobierno? A ver, creo que las características de la ley argentina hicieron que fuera su principal impacto. Corregime vos desde la perspectiva de la empresa después, Pancho, porque yo voy a hablar de lo que he visto en distintas empresas y también en organismos públicos que, sin estar obligados, adoptan programas de integridad parecidos a las empresas de manera voluntaria. Entonces, como la ley argentina es una ley donde estos incentivos para tener compliance se introdujeron en relación a unos pocos delitos asociados a la corrupción, delitos contra la administración pública, o sea, como el core de la ley argentina es la prevención del soborno, ese fue el impacto fundamental. ¿Por qué? Porque en Argentina hay responsabilidad de las empresas por un montón de delitos, pero solo hay premio por tener compliance de momento en relación a los delitos de corrupción. Entonces, una empresa, si de verdad quiere optimizar, si se mete en el baile, como venimos diciendo, pero ya que se metió, quiere optimizar los recursos y no va a tener un programa solo para prevenir la corrupción. Porque ¿qué va a hacer? Va a escribir un código de ética y va a decir, acá no se soborna, punto final al código de ética. ¿Y qué pasa con la diversidad? ¿Y qué pasa con la libre competencia? Y no los voy a meter en un código de ética, no tendría sentido. De la misma manera que me llega una línea al canal ético, por tomar la pregunta de antes de Marcelo. ¿Y qué pasa? Si es por la interacción indebida con un funcionario, lo analizo, pero me plantean un caso serio de acoso y digo, no, porque mi programa es solo anticorrupción. Entonces, está la ley y después está la realidad. Una vez que uno lo puso en marcha, va a lidiar, se va a meter en el baile que tiene los propios riesgos de la empresa. Entonces, el punto de arranque es la interacción con los funcionarios. Y luego descubrís que en algunas industrias no es en absoluto lo principal. Entonces, vas a la industria textil y hay riesgos de trata. Y vas a la industria de la salud y algunas interacciones con médicos quizás son más importantes que las interacciones con funcionarios, y cuando viene una parte relacionada externa, extranjera, no te mira tanto la política de trato con funcionarios. Ahora en concreto, ¿qué cambió? Casi todos por una exigencia legal específica, casi todos los programas de empresas argentinas o tienen un capítulo específico dentro del código o tienen una política aparte para relacionarse con funcionarios, seguro.
El Estado exige que se declaren vínculos vínculos con funcionarios cuando te presentás en licitaciones. Las licitaciones públicas de Argentina exigen que vos declares que tenés un programa. Quizá no te revisan tanto si lo tenés, pero vos tenés que blanquear que lo tenés, y si no sos capaz de declarar que lo tenés, probablemente te quedes afuera de la licitación. Y del lado del sector público, no digo que la corrupción en Argentina haya desaparecido, pero mi sensación térmica, si la puedo medir de alguna manera, es que los funcionarios se cuidan mucho más. Desde hace mucho tiempo en Argentina es obligatorio registrar las audiencias de gestión e interés, y los funcionarios antes a eso no le daban pelota, y ahora se dan cuenta que mejor si las registran para no tener problemas. Se generó la intención de la Oficina Anticorrupción de Argentina de revisar la ley de ética pública y fijar deberes más modernos en relación a los funcionarios que interactúan con los privados. Entonces, el impacto existió. Las empresas se fijan en los deberes de los funcionarios para regular la interacción que tienen con ellos. De repente, si los funcionarios tienen prohibido recibir obsequios, las empresas prohíben darlos para estar sincronizadas. Pero en la práctica, aunque todas las empresas tienen que tener políticas de interacción con funcionarios, las terminan usando algunas más que otras. El sector salud no es del que menos usa esas políticas, pero están en pie de igualdad la interacción con profesionales de la salud. Desde el punto de vista de la empresa pública, ¿se han cambiado las normas para dar lugar a que se pueda hacer este cumplimiento? Me explico. Es decir, yo voy en plan, he dicho esto porque muchas veces el tocar, yo soy director de las rápidas. Muchas veces el tocar me observa, pero yo tengo un problema que me explota ahí, y yo tengo que hacer a veces alguna cuestión para tratar de resolver la emergencia. Entonces, si aplicamos este programa, deberían adaptarse algunas normas para que yo lo pueda hacer. Sí, he visto que en las empresas del sector público, a los efectos de la ley, son un privado más. Las que tienen que tener programa de integridad son las empresas. Si el Estado elige ser accionista de una empresa, por más que sea 100% de accionista estatal o mixto, la empresa va a tender a tener el mismo tipo de compliance que un privado. En cuanto al sector público, esto que vos planteás como una expectativa, todavía en un nivel modesto está ocurriendo. Quiero decir, cuando los organismos tienen programas de integridad, cambian su manera de relacionarse con los privados. De repente hay disclaimers de integridad en los llamados a licitación. Hay líneas éticas del sector público donde vos te podés quejar si alguien te pide algo en una licitación. Es en algún punto recíproco, pero te diría que todavía está lleno de imperfecciones y matices porque es un baile que recién comienza. La tendencia que yo veo a lo larga es que van a tender a empalmarse las exigencias de lo público y las políticas de los privados, pero falta, esa es la verdad. Adelante, Paul. Creo, Leonardo, y a los otros también, que tiene que estar la espada ahí, sin duda. Por eso cuando presenté lo del colegio médico y el código de ética médica, el Tribunal de Ética tiene carácter sancionatorio, es decir, cuando nos salimos de esas normas, el tribunal nos puede sancionar. Lo que sí quiero destacar, y por eso hablé de mediación, es que nosotros tratamos de desarrollar esa instancia porque lo hemos demostrado a partir de nuestra experiencia de mediación en salud, que más de la mitad de los conflictos se resuelven en ámbitos de mediación. Es decir, que no llegan a esas instancias punitivas, por decirlo de cierta manera. Cuando hicimos el curso, y esto es una anécdota muy cortita y a veces tristemente graciosa, en las viñetas que nos enseñaban a cómo mediar, habían sido dos colegas mujeres que se habían agarrado a trompadas, ¿no? Una anestesista y una cirujana que se agarraron a trompadas, y bueno. Entonces, bueno, ¿cómo hacíamos para mediar? Sí, no estaban operando, pero casi. Es decir, encima el paciente estaba despierto. Es decir, que era muy difícil salir de esa situación y tratar de mediar en esa situación, ¿no? Sin embargo, la remamos y, bueno, hicimos toda nuestra... Era un plano hipotético, absolutamente hipotético. Al poco tiempo de eso, y cuando empezamos a ejercer estos ámbitos de mediación, una de las primeras denuncias que tuvimos fueron dos colegas, en este caso varones, que también se agarraron a trompadas
un anestesista y un cirujano delante de un paciente. Y salimos, creo que en buenas condiciones, y creo que lo logramos bien porque no llegó a una instancia penal. Es decir, por eso rescato un poco el tema de que la mediación no pase desapercibido, porque es una instancia nueva, es para nosotros los médicos en el ámbito de la salud una instancia nueva, y creo que hay que promoverla, y promoverla sobre todo en este ámbito de compliance y de integridad. Nada más. Sí, bueno, muchas gracias a todos. Hay una pregunta más que llegó por vía chat, que de repente podemos hacerla como culminación. Dice, en Uruguay ya es obligatorio un delegado de protección de datos como parte del esquema de cumplimiento en instituciones de salud. Se debe integrar a la matriz del programa de cumplimiento. ¿Cómo ven esa integración en el contexto del valor que se agrega a las empresas de salud? El tema de protección de datos en empresas de salud es todo, digamos. Y ahí hay una cuestión que debatimos internamente mucho. Datos de salud, bueno, seguramente la legislación uruguaya será muy parecida a la argentina, son datos sensibles que merecen una protección especial, digamos, hay que tener determinados recaudos, pero nosotros laburamos de manejar datos de salud y van y viene datos de salud por todos lados. ¿Cuál es el inconveniente si uno quiere de poner esto sobre la mesa en el laburo? Porque hay que invertir mucha plata para que los sistemas sean lo suficientemente sólidos ante eventuales ataques. Piensen, calculo que en el caso de ustedes también pasará, tenés información sensible de personajes públicos importantes, por tanto es tentador, afanémosle la base de datos de esta gente y tenemos... El punto es, si uno va a la legislación argentina, la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales contempla sanciones de 100.000 pesos. En dólares blue son $500, digamos. No es nada. Entonces, cuando uno tiene que ir a decirle al decisor, mirá, comprá tal o cual aparataje que sale, no sé, $3 millones para que nuestros datos estén mejor resguardados, van a decir, pero si la sanción son $500. Ahí es donde el daño reputacional es el que entra a jugar. Ah, bárbaro, fantástico. ¿Qué pasa si se te bajan, no sé, X cantidad de socios o se empieza a decir, Osde es un desastre, los datos tuyos están en riesgo estando en Osde? Yo no sabía que el delegado de protección de datos era obligatorio y me parece maravilloso. En Argentina lamentablemente no es obligatorio, pero sí, el tema de protección de datos en empresas de salud es un gran tema que personalmente yo me lo esquivo y se lo mando a seguridad de la información, porque es un tema, aunque no manejo, un gerente, una persona de compliance generalmente es un contador, un abogado, un ingeniero industrial, hay cuestiones técnicas que exceden, pero sí, tienen que estar claramente en el radar de compliance. Muy bien, bueno, creo que hemos llegado a la hora. Muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a todos. Un aplauso.